Ya muchas de ustedes saben que llegar al reconocimiento de nuestros derechos como mujeres en el trabajo, pues ha sido todo un proceso histórico en el que, bueno, pues nos hemos tenido que confrontar en diferentes contextos y en diferentes momentos frente a una práctica laboral pues muy patriarcal y con una visión completamente masculinizada en donde las mujeres no teníamos, cabida, ¿no? Y para tragedia de los compañeros, bueno, pues el mercado de trabajo y el sistema capitalista no perdona y absorbe toda la mano de obra posible, que toda la que se pueda absorber, incluida la de las mujeres, eso por un lado, ¿no? Pero también en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos, pues hemos justo exigido el poder acceder al trabajo como una manera de poder ser independientes económicamente, de poder ejercer nuestras carreras profesionales o técnicas o simplemente porque queremos trabajar. Y se ha juntado, ¿no? Se han empatado como las dos cosas. Por un lado, un sistema capitalista que absorbe todo lo que puede absorber y por otro lado, la lucha en la reivindicación de nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso ha estado presente. Hemos tenido agendas laborales dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos. Yo creo que de las primeras conquistas que hemos tenido es el hecho de dejar de pedir permiso para trabajar, ¿no? En algún momento, todavía en los ochentas, en la Ley Federal del Trabajo, se establecía que para poder trabajar nosotras teníamos que tener el permiso de nuestros padres o en su caso de nuestros esposos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente eso ya no es así. Y tenemos esa libertad de poder decir, quiero trabajar en esto o quiero trabajar en lo otro, ¿no? El, Ahora, digamos, conforme ha ido avanzando la realidad y los contextos económicos, políticos, sociales, pues enfrentamos otros obstáculos de los que estaremos platicando, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, sí me gustaría tener un punto de partida, ¿no? Decir que la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales, de los derechos humanos laborales, pues también es una lucha que viene de muchos años, ¿no? Desde que los sistemas de producción capitalista se establecen, pues es cuando empiezan estas necesidades de reivindicar derechos laborales, ¿no? De ponerle un freno al sistema de explotación capitalista, de marcar pues jornadas justas de trabajo, salarios justos por el trabajo que se realiza, entre otras cosas, ¿no? Tener condiciones satisfactorias, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ha sido también una lucha de muchos años en donde hombres, mujeres han estado comprometidos y avanzando para que estos derechos sean reconocidos pues en los sistemas jurídicos de cada país, ¿no? A través de las constituciones, a través de los ordenamientos laborales, pero también se ha empujado mucho a nivel internacional para que estos derechos sean reconocidos en una agenda más amplia, ¿no? Y ahí yo creo que un organismo que ha jugado un papel relevante en esta construcción internacional de los derechos humanos laborales, bueno, es la Organización Internacional del Trabajo, que es un referente en materia laboral, pero también tenemos otras experiencias desde la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Tenemos otras experiencias que ocurren a nivel del sistema universal, digamos, con la Declaración Universal de Derechos Humanos o al nivel del sistema interamericano con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Que dicho sea de paso, son los dos grandes sistemas a los que México, como país independiente, soberano y de manera autónoma, ha decidido permanecer, ha decidido formar parte y por lo tanto se ha obligado, se ha comprometido a cumplir con los derechos que están reconocidos en una serie de tratados internacionales en los que esta vez no me voy a detener muchísimo, los estaré mencionando, pero bueno, decirles, ¿no? Y desde esta construcción histórica, perdón, desde esta construcción internacional de la Agenda de los Derechos Humanos Laborales, bueno, pues hay una definición que quiero dejarles aquí, de los derechos humanos laborales, pues pertenecen a todas las personas que dependemos de nuestro salario, ¿no? Sin importar
pues nuestro origen étnico, nacional, nuestra condición migratoria, sin importar el género, la edad, si tenemos o no una discapacidad, nuestra condición social, nuestra opinión política, nuestra posición religiosa, nuestras preferencias sexuales o nuestra identidad de género, el estado civil, no importa. Nada de esto puede obstaculizar el acceso al trabajo, por un lado, y tampoco puede obstaculizar el hecho de que se nos respeten y garanticen pues cada uno de los derechos laborales que se desprenden de esta relación de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, mientras tengamos esta necesidad, mientras seamos dependientes de nuestro salario, necesitamos que nos sean respetados estos derechos humanos laborales, que nos sean garantizados para poder alcanzar pues un montón de cosas, ¿no? En principio, pues un bienestar material que se ve reflejado a través del salario que recibimos, que nos permite desarrollarnos en lo individual como personas. Tenemos un proyecto de vida individual cada una de nosotras y el trabajo, el salario es una forma que o son medios que nos permiten poder lograr este proyecto de vida que tenemos, ¿no? Tanto en lo individual, pero también de manera colectiva cuando nos sumamos con otros compañeros o compañeras que tienen una visión parecida a la nuestra, que estamos buscando los mismos intereses de proteger nuestros derechos y formar sindicatos en todo caso, ¿no? Entonces, esto es individual, pero también a nivel colectivo a través de una organización sindical en condiciones de libertad, en condiciones de dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, esos son los derechos humanos laborales. Y yo les diría que desde esta visión de los derechos humanos laborales, pues nadie puede defender lo que no conoce. Y si no defendemos los derechos que tenemos, pues son derechos que nos pueden ser quitados, ¿no? Podemos ir perdiéndolos. La agenda empresarial avanza muy rápido y aprovecha cualquier punto de filtración para negar derechos, ¿no? O para vulnerar derechos. Y bueno, también en ese sentido, los estados, unos más, otros menos, que están de acuerdo con los intereses empresariales, pues van avanzando también junto con ellos para proteger más a las empresas o a los patrones que a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso también tenerlo presente. Y bueno, en el estudio de los derechos humanos laborales digamos, se han agrupado en 11 derechos. Hay muchas categorizaciones, ¿no? A mí me gusta esta, es con la que he trabajado muchos años, es con la que más a gusto me siento. Entonces, bueno, habrá muchas formas de clasificarlos. Esta es una. Y comenzamos pues por el derecho estable. Las mujeres tenemos derecho a esto, claro, ¿no? Nosotras tenemos derecho a todos y cada uno de estos derechos que están aquí enlistados, ¿no? En principio, acceder al trabajo sin discriminación de ningún tipo, como las que mencionamos hace un momento, ¿no? Y a permanecer en el empleo el tiempo que dure el empleo, es decir, el tiempo que dure la materia de trabajo, ¿no? Y si en algún momento la materia de trabajo termina o hay alguna razón por la cual se tenga que rescindir la relación de trabajo, pues tengo derecho a ser indemnizada, ¿no? Pero si es injustificada, tengo derecho a ser reinstalada en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un derecho que va de la mano con el acceso al trabajo, el derecho estable, ¿no? A tener un salario suficiente sin discriminación de ningún tipo nuevamente, no por el hecho de ser mujer. Tienen la posibilidad de pagarme menos en comparación con el trabajo que hace un compañero varón. Esa no es una razón. Tenemos derecho al mismo salario. Hay un principio de derechos laborales que dice a trabajo igual, salario igual. Entonces no puede haber ningún tipo de discriminación en ese tipo, ¿no? A contar con condiciones satisfactorias de trabajo. ¿En qué sentido? En tener una jornada de trabajo, el pago de horas extras, a tener mis herramientas de trabajo para poder realizarlo de la mejor manera, tener vacaciones, tiempos de descanso, horario de comida, mi aguinaldo, todo eso, ¿no? Tenemos derecho a la seguridad social, claro, y a todos los derechos que derivan de la seguridad social, acceso a la salud, y en concreto, pues hay temas muy particulares desde la seguridad social y la salud que corresponden a las mujeres o a las personas gestantes, como lo están diciendo, o como se nombra ahora en algunas legislaciones, al cuidado materno, ¿no?
Entonces, bueno, las mujeres tenemos derecho a tener la licencia por pues porque hemos dado a luz a nuestros hijos, a nuestras hijas, y tenemos un tiempo para poder estar con ellos, recuperarnos, en fin, ¿no? No podemos perder el empleo por el hecho de habernos embarazado, de decidir embarazarnos o de casarnos, ¿no? Porque también eso ocurre de pronto en algunas empresas que cuando se casan ponen la condicionante de que, bueno, pues como son compañeros de trabajo y no pueden estar compartiendo en el mismo espacio, uno de los dos tiene que renunciar. Pues no, si entramos solteros y nos conocimos ahí, nada tiene que ver con el hecho de que hayamos decidido casarnos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma en que nos pueden vulnerar esta estabilidad o negarnos el empleo por o nuestras condiciones de trabajo por una decisión de cambiar mi situación civil en todo caso, ¿no? Tenemos derecho, por supuesto, a la libertad sindical, a la contratación colectiva, a la huelga, en la medida en que formamos parte de un sindicato, todo lo que tiene que ver con derechos de equidad de género. Yo les nombraba algunos de ejemplo que tienen que ver con la seguridad social, pero bueno, habrá otros más. Protección al trabajo de personas menores de edad, irrenunciabilidad de derechos adquiridos y justicia laboral, es decir, poder acceder a la justicia laboral. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, algo que me quieran decir, si no me sigo. ¿Todo bien? No, ahí, Ok. Todo bien. Alma. No veo la manita, pero ahí ya vi. Ok. No, yo te quería preguntar, porque Alma. Ajá. mucho tiempo ubicaba Ay, déjame que muevo. justo cualquier cosa de derechos laborales no se atiende en las comisiones de derechos humanos. O sea, como que lo laboral decían es de otra materia. O sea, no sé qué tanto eso haya evolucionado. Pero ¿por qué hacían justamente como esta separación? O sea, no ponerlo como un derecho humano como el resto de los derechos. eh, y en esta separación, como que, ¿qué implicaciones? Digo, sigue habiendo estos espacios como de conciliación, laboral, como que eso se va a dirimir en otros espacios. Y quiero consultar eso. Ujú. Gracias, Alma, por tu pregunta. Y es una muy buena pregunta, fíjate, porque eso me permitiría también decirles como dos cositas, ¿no? Una, que los derechos humanos, bueno, los derechos humanos en general, Alma, están divididos en dos grandes grupos, ¿no? Los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Esta pregunta que me haces tiene que ver con el tratamiento o la prioridad que los estados han dado a la protección de los derechos humanos. Entonces, históricamente los gobiernos han buscado proteger más al grupo de derechos civiles y políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se juega la democracia, porque ahí se juega el voto libre y secreto, la posibilidad de ser elegidos. Está el tema de acceso a la justicia, debido proceso. Entonces, para ellos eso es más importante, más prioritario para fortalecer estados democráticos de derecho que la parte de derechos económicos, sociales y culturales, que los han visto históricamente como derechos programáticos, en donde solamente se accede al derecho en la medida en que forman parte de programas sociales. Y entonces han querido quitarle esa naturaleza de derechos humanos, dejándolo como en la voluntad del Estado, pero en realidad son derechos que van de la mano con los otros, ¿no? O sea, si tú no puedes tener acceso a los derechos sociales, a los derechos económicos, pues difícilmente puedes ejercer tu ciudadanía en todo caso, ¿no? Si no tengo una vivienda, ¿cómo voto, no? O sea, ¿quién me va a dar una credencial de elector si yo no tengo un domicilio fijo en donde pueda decir aquí vivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo me dan esa credencial para poder votar por quién? Entonces, van de la mano, aunque los estados lo han querido ver así. Y en esa forma de verlo es que en México particularmente los derechos humanos, cuando surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quedan fuera de su espectro porque no los ven como derechos, ¿no? Dicen, no, para ellos están las juntas de conciliación, o sea, no son derechos humanos porque es una relación que se da entre el patrón y los trabajadores y nosotros solamente estamos mediando. Y se le olvidaba al Estado
que el Estado tiene que garantizar la protección de esos derechos laborales dentro de los centros de trabajo a través de la inspección del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la reforma constitucional del 2011, en donde nuestro sistema además cambia, nuestro sistema jurídico cambia, en donde ya no estamos hablando de garantías individuales, sino de derechos humanos, o sea, el centro se convierte, en el centro vamos a poner a la persona, digamos. Y como estaba la Constitución anteriormente, nuestro sistema jurídico entendía que el centro estaba en el cumplimiento de la ley. Pero con la reforma del 2011 se pone a la persona en el centro y claro, hay que cumplir la ley, pero no solamente por cumplirla, sino para proteger y garantizar los derechos de esa persona que ahora está en el centro, ¿no? Entonces, bueno, después de unas grandes reflexiones y así, habrá otros obstáculos que estuvieron alrededor, como el hecho, tal vez, un hecho pueda ser que en un principio los sindicatos no hablaban tampoco de derechos humanos, no los reivindicaban, ¿no? Los veían como aparte y entonces eso también hizo que políticamente a lo mejor se retrasara un poco la exigencia para que se reconocieran los derechos laborales como derechos humanos. Pero al momento que se hace esta reforma, se da competencia a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales para conocer de presuntas violaciones a los derechos laborales y tienen que hacer todo lo posible para buscar si hay alguna violación, que se repare esa violación. ¿Cuál es la limitante? Que son casos que no tienen que dirimirse ante un tribunal. Es decir, las comisiones no pueden conocer de despidos injustificados, por ejemplo, pero sí pueden conocer, por ejemplo, de acoso laboral. Las comisiones no pueden ordenar si existe un descuento al salario que es indebido, eso lo tiene que resolver el tribunal, pero sí se puede adelantar la comisión a investigar si hay una práctica de amenaza dentro del centro de trabajo porque no cumpla ciertas cosas y te castiguen con la reducción de tu salario, ¿no? Entonces, solamente ese es el límite, ¿no? Que no puede ponerse a hacer funciones del tribunal o de los tribunales de trabajo. Espero haberte aclarado la duda. Por ejemplo, algo que sí puede hacer la comisión y que lo han hecho mucho es meterse a pisar en los talones al sistema de justicia para que ejecute, en su momento eran los laudos, ahora serán sentencias, para que ejecuten el cumplimiento de ese laudo, de esa sentencia. Eso sí se puede meter a presionar porque es una violación al debido proceso y a la justicia. Entonces, ese tipo de cosas sí puede hacerlo, pero no puede dirimir conflictos o resolver conflictos que se tienen que resolver en un tribunal. Espero haberte resuelto la duda. Sí, digo, yo creo que, digo, se irá profundizando, pero yo pensaría que justo no, bueno, no sé, como lo leo ahorita, es que los estados, más que dar esa prioridad a los derechos civiles y políticos, creo que lo que ahí se estaba jugando es el capital. La También, relación con los modos de producción y eso de manera conveniente era no dejarlos en el terreno de algo que, digamos, como en un proceso civilizatorio, pues quién se va a oponer a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, digo, lo estoy pensando así ahorita al vuelo, digo, ya se me irá aclarando, pero pienso que había un gran interés detrás de todo ello. Y claro, que avanzara el capital. Por sí, eso lo dejaban en la competencia de ellos, pero claro, hay que, hay que mandarlo a otros espacios y bueno, sí creo que será interesante lo voy a profundizar en esto, hasta dónde llegan los límites todavía y esto que último que acabas de decir, en donde ok, ya no pueden entrar como competencia de las comisiones, ¿no? Pero muchas gracias, Rita, sí me vas aclarando ya ahí. ok, Alma, gracias. Entonces seguimos porque si no nos comemos el Sí, sí, tiempo en sí. esta pregunta. Sí, Bueno, Rita, te decirles que quedan, ¿perdón? Rita tiene 5 minutos, Ok, pero bueno, decirles que dentro de esta relación de trabajo, obviamente estamos también enfrentando temas de patriarcado, estamos enfrentando todo lo que deriva del sistema sexo-género que se construye a partir de este sistema patriarcal, donde nos van colocando a las mujeres en ciertas posiciones dentro de la ejecución del trabajo, ¿no? Donde nos tienen digamos, en un espacio de subordinación frente a los compañeros y frente al empleador, sobre todo cuando es varón, y
no se toma o no se le da el mismo valor al trabajo que nosotras realizamos, al trabajo que pueden realizar los compañeros en un mismo centro de trabajo, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en los espacios públicos, en el espacio familiar, también se ha replicado en los espacios laborales y eso ha dado lugar, por ejemplo, a la construcción de una agenda de género en el mundo del trabajo, ¿no? Donde se han colocado temas de igualdad de oportunidades en el trabajo, acceder nuevamente al empleo, repito, sin ningún tipo de discriminación, la no discriminación por razones de género, realizar acciones afirmativas para poder consolidar nuestra presencia y nuestros derechos, todo lo que tiene que ver con el fuero materno, responsabilidades familiares, que es el tema en el que estamos, y el otro gran tema que se colocó fue la violencia laboral y el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, esta es una agenda que habla de derechos que nos tocan a nosotras y que no se hubieran colocado de otra manera si nosotras no lo llevamos, si nosotras a través de nuestras compañeras representantes sindicales y de otras organizaciones que trabajan derechos laborales o que han trabajado derechos de las mujeres, no construyen esta visión y esta agenda más amplia, ¿no? Entonces, bueno, me voy a brincar esta, decirles que en la ley hemos tenido, en la Ley Federal del Trabajo, se han tenido una serie de reformas que han ido colocando esos temas de agenda de género en distintos momentos, ¿no? Yo creo que una importante fue la que pasó en el 2012, en donde se introduce el concepto del trabajo decente y en el que se dice, ¿no? Eso el trabajo en donde no existe discriminación por origen de ningún tipo, ¿no? Por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, en fin, ¿no? Pero también introduce el concepto de igualdad sustantiva, que ahora se refuerza un poco con lo que acaba de pasar en la última reforma a nivel constitucional, pero ya lo teníamos, ¿no? El tema es que esa reforma no era necesaria porque ya estaba en la ley y porque es un principio, además de la no discriminación, es un principio que ya estaba atravesado en nuestro sistema jurídico, no era necesario, pero bueno, está ahí, pero ya estaba en la ley laboral del 2012, ¿no? Y dice que el concepto de igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, ¿no? Eso es lo que nos dice el artículo 2, párrafo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Y también esta reforma introduce conceptos importantes como el hostigamiento y el acoso laboral, que peleamos muchísimo, ¿no? El hostigamiento en este ejercicio de poder de quien toma decisiones, de quien es el patrón, digamos, y que emprende una serie de acciones que nosotras conocemos como mobbing laboral, con tal de lograr nuestra renuncia o generar las condiciones para justificar el despido, ¿no? Y el acoso sexual, que no se quería hablar de él, todavía tenemos un tema ahí pendiente de que nos piden pruebas para poder incluso dictar medidas cautelares desde el tribunal o de protección para las mujeres, pero el hecho de que ya esté es un avance, ¿no? Se reconoce el problema, se reconoce que existe y se le da un nombre y se le da una definición dentro de nuestro marco jurídico, ¿no? Otra reforma importante que nos ayuda a fortalecer el reconocimiento de los derechos de nosotras en el trabajo es lo que deriva de la reforma del 2019 en el sentido de que se les pide a los sindicatos que las mujeres participen, que haya una paridad, digamos, en el ocupar las carteras, un mismo número de mujeres, mismo número de hombres que ocupan las carteras sindicales, ¿no? Entonces, eso es un avance que implica también que los sindicatos, que todavía muchos no lo hacen, tienen que reformar sus estatutos para introducir, para que se vea reflejado esta reforma, ¿no? Además, hablamos también de que se obliga a los empleadores a tener un protocolo para prevenir la discriminación y la violencia en contra de las mujeres en los centros de trabajo. Ese también es un avance, no todas las empresas lo tienen, ahí también hay mucho que trabajar, hay mucho que denunciar de que no se está avanzando y hay mucho que exigir al Estado a través de la Secretaría del Trabajo para que verifique que efectivamente los centros de trabajo están llevando a cabo estos protocolos, los están implementando y se están tomando las medidas necesarias para contrarrestar la violencia que viven las mujeres en los empleos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro avance de la reforma.
laboral del 2019. Y algo que les decía, ¿no? En la parte de justicia, de la administración de justicia, existe la posibilidad que desde la demanda se pueda pedir medidas cautelares. ¿En qué casos? Cuando hay un despido injustificado, se dio de baja a la trabajadora en el Seguro Social y está embarazada. Entonces, hay sospechas fundadas de que el despido es por esa razón. Entonces se tiene que pedir la medida cautelar para que no se le dé de baja hasta en tanto se resuelva, ¿no? El asunto. Pero pues de entrada sabemos que ese asunto va a fallarse a favor de la trabajadora. No puede quedarse sin trabajo una mujer que está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos. El otro caso es todo lo que tiene que ver con discriminación en el empleo. Acá la carga de la prueba, digamos, la tienen las trabajadoras o la persona que sea víctima de esta discriminación, pero se pueden también apelar a estas medidas cautelares o providencias cautelares desde el momento de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro avance. Y otro avance en temas de derechos de las mujeres en el trabajo tiene que ver con lo que ocurrió en el 2021, en donde habla del teletrabajo y también, ¿no? Dice que en la implementación de la modalidad de teletrabajo se debe de observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad, ¿no? Entonces se trata de extender también la protección hacia las mujeres que hacen este tipo de trabajo. Eh, Hay alguien aquí que seguramente va a hablar de todo el trabajo digital. No me voy a quedar ahí, pero es un cambio que vino en la reforma del 2024. Y lo que tenemos pendiente ahora es la agenda de cuidados. O sea, así como hemos avanzado en la reivindicación y en el reconocimiento de nuestros derechos y en el establecer estos conceptos claves como el hostigamiento y el acoso, también hemos perdido derechos, ¿no? Hemos perdido derechos en el sentido de que en algún momento nos subrogaron las guarderías, por poner un ejemplo, y nos quitaron la posibilidad de tener lugares adecuados para el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y ahora es lo que estamos tratando de recuperar, pero más allá, ¿no? Considerando que las mujeres hemos estado históricamente a cargo de los cuidados, ahora lo que se está tratando de hacer es ampliar este sistema no solamente al tema materno e infantil, sino también a personas con alguna discapacidad o que estamos a cargo de personas adultas mayores con alguna enfermedad, a lo mejor terminal, en fin, ¿no? Entonces, se está tratando de ampliar hacia esos otros lugares. Por ahí la ley del Seguro Social ya reconoce en alguno de sus artículos la posibilidad de que los padres o las madres también se puedan ausentar del trabajo cuando su hijo o su hija están padeciendo cáncer, ¿no? Y eso no puede ser un motivo de despido. Entonces, bueno, se ha avanzado, pero seguimos teniendo este pendiente y está pendiente porque sigue existiendo este grande dilema entre el trabajo, maternidad y paternidad, porque dentro de ese sistema patriarcal, dentro de ese sistema sexo-género, se sigue pensando a los hombres como los principales proveedores, los que disponen de todo el tiempo para trabajar, y a nosotras nos siguen colocando en el lugar de cuidados. Nos cuesta más trabajo acceder al trabajo formal justamente porque estamos dedicadas a los cuidados y tenemos que emparejar nuestra vida laboral, profesional, con los cuidados, ¿no? Entonces, sigue recayendo sobre nosotras porque no está pensado, no se piensa, no se concibe que en los cuidados también pueden participar ellos, ¿no? Entonces, u otras personas más. Entonces, eso es lo que está ahora en la agenda y bueno, yo le dejo por ahí porque ya me pasé de mis 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. A continuación, estará presentando nuestra compañera Rosalba Flores. Ella es secretaria general del STINCA y forma parte del Frente Auténtico del Trabajo. Adelante, Ros. Bueno, solo antes de que inicie Ros, solamente comentarles que al final tendremos 10 minutos para que puedan extender sus preguntas y comentarios para que si pueden ir anotándolas y ya en ese espacio podamos ir respondiendo cada una de sus inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias, Adri.
Si me ayudas a compartir, me ayudan a compartir. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, agradecer a trabajadores y trabajadoras MX, a Sindicato Minero, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta presentación. Nos vamos a ir muy rápido. Lamentablemente, a mí se me palmó con otra actividad que inicia a las 5. Pero bueno, pues vamos por lo menos a tocar lo elemental, porque es un asunto, digamos, muy práctico de lo que vamos a hablar. Y pues al final, yo creo que sí me podré conectar para las preguntas y respuestas y también se les quedará la presentación para compartirla, para que pues veamos de qué se trata este tema. Y pues le vamos dando, vamos a hablar de los contratos individuales y de los contratos colectivos. Eso es algo bien fundamental, ¿verdad? En lo que son las relaciones de trabajo. La primera diapositiva, por favor. Eh, la que sigue. Pues pensemos un poco en lo que significa el trabajo. O sea, el trabajo en economía nos dicen que es una mercancía, ¿verdad? Pero a mí me gusta más repensar el trabajo en su valor social y yo creo que ahí es bien importante, ¿verdad? Que tomemos en cuenta qué es lo que significa el trabajo para nosotros, para nosotras en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y el trabajo, pues ya Rita ahorita lo planteó excelentemente bien, como toda la abogada que es, el trabajo como derecho humano, o sea, el trabajo que nos puede garantizar, ¿verdad? Que podamos tener acceso a otros derechos de los que somos, pues obviamente, sujetos y sujetas, como el derecho a la vivienda, el derecho a un salario digno, el derecho a la salud, o sea, todo lo que está englobado y, digamos, entrelazado con lo que es el trabajo. Entonces, el trabajo como derecho humano, ¿qué significa para nosotros? Y nosotras, de ahí invitaría pues un poco a la reflexión, ¿verdad? Porque pues si lo pensamos a lo que es la realidad, ¿verdad? A lo que sucede en cada uno de los espacios, en el trabajo formal, en el trabajo informal, en aquellos que tenemos el privilegio de tener un contrato colectivo de trabajo y aquellos que pues básicamente están desempeñándose en trabajos sumamente precarios, en donde finalmente todos esos derechos humanos que están enlazados, indexados al trabajo, pues no se cumplen, no se cumplen de ninguna manera. No es un artículo de comercio, a mí me gusta repensarlo de esa manera, es más bien pues algo que nos da muchísimo valor, ¿verdad? Este valor social un poco del que hablábamos, se debe de efectuar en condiciones dignas y siempre hay que estar pensando en lo que es la realidad, ¿verdad? Y lo que nos dicen las leyes, lo que está en los tratados internacionales y lo que debería de ser en función del trabajo que realizamos. Debe de prevalecer en condiciones de libertad, dignidad e igualdad. Ahorita Rita nos hablaba un poco de qué es lo que sucede con la perspectiva de género en el trabajo. Y pues por supuesto, debe de existir en un ambiente libre de violencia y discriminación. Entonces, estas son cuestiones fundamentales, ¿verdad? Para que nosotros exijamos cuando estamos trabajando que sean las condiciones a las que tenemos derecho, pues que son las condiciones que se cumplan de alguna manera, ¿no? Pero en sí, pues el trabajo, la siguiente, por favor, al existir como una relación, pues tiene parámetros fundamentales en los que tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? O sea, el trabajo viene de la prestación de un servicio, ya llámese en una industria, llámese en el campo o en una Secretaría de Estado, en donde estamos realizando el trabajo, se trata de la prestación de un servicio, ¿verdad? Nosotros vamos y prestamos un servicio, se dice que tiene que ser en subordinación. O sea, sobre todo cuando estamos acostumbrados, ¿verdad? A estas estructuras que son estructuras muy verticales, ¿verdad? Ahí pues la subordinación es algo que está como muy latente, ¿verdad? Hoy día pues en muchos países se habla de otro tipo de organizaciones en donde se supone
que ya las estructuras son más horizontales, sin embargo, no deja de haber una relación de subordinación. Esto es otro elemento, ¿verdad?, que nos habla de la relación del trabajo. Y por supuesto, pues por esta prestación de un servicio subordinado, pues tenemos derecho al pago de un salario. Habría que cuestionarse también, ¿verdad?, cómo están las condiciones laborales, cómo están los salarios en nuestro país, pero en general, o sea, estas tres condicionantes son las que nos hablan de la relación de trabajo. La siguiente, Ale. Tenemos dos tipos, ¿verdad? Dos tipos de contratos. Está el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Por ahí les pusimos de ejemplo, ¿verdad? Nuestro contrato colectivo de trabajo del STINCA, que es un contrato colectivo, pues que ya tiene muchos años, que ha venido en progresión y que pues para nosotros es como nuestra Biblia. O sea, ahí están nuestros derechos, ahí están nuestras obligaciones plasmadas. Y pues esto es el contrato colectivo de trabajo. En el contrato individual de trabajo, pues bueno, o sea, su palabra lo dice, es la relación que se ejerce entre una persona en lo individual y la empresa. La empresa, pues, como un ente, ¿verdad? Como un ente económico o de servicios, en el caso, ¿verdad? Por ejemplo, de los trabajadores del apartado B, que estamos en dependencias de gobierno. La siguiente, Ale. Tenemos bien poquito tiempo, me da muchísima pena, la verdad, pero se les va a quedar la presentación y ojalá haya oportunidad en la parte de preguntas. Los tipos de contrato, y si no hay, aquí está Rita también, nos puede ayudar. En los tipos de contrato, pues el contrato individual de trabajo es bien importante tomar en cuenta, ojalá por ahí tengan su Ley Federal del Trabajo a la mano, y si no, pues ahí están los artículos, ¿verdad?, que son el sustento y la base mediante la cual se van configurando este tipo de contratos individuales de trabajo. En el artículo 20, pues nos habla de lo que es un contrato individual de trabajo. Nos dice, es un documento mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal. Ahí vamos con las condicionantes, subordinado, mediante el pago de un salario. ¿Tiene que existir? Pues sí, la presunción de existencia de la relación del trabajo, ¿verdad? Sucede que muchas veces nosotros cuando hemos prestado relaciones individuales de trabajo, hemos estado en esa condición laboral, pues no siempre nos dan un contrato para firmar. O sea, muchos trabajadores en este país carecen de esta formalidad de contar con un contrato digamos, que los proteja, entre comillas, ¿verdad? Porque hay que ver qué tipo de contratos se firman en lo individual. Pues bueno, la relación de trabajo no está sujeta al formalismo de la firma de un contrato. Esto es sumamente importante porque muchos trabajadores y trabajadoras piensan que como no tienen un contrato, un documento, pues entonces no tienen derechos o no tienen derecho a reclamar pues un finiquito, no tienen derecho a reclamar las prestaciones de ley, ¿verdad? Por lo menos, y pues es erróneo, o sea, el que no exista la formalidad no quiere decir que no exista la relación, y yo creo que eso es algo bien importante que siempre hay que estar recalcando, porque si no, de ahí se derivan muchísimas violaciones a nuestros derechos humanos, muchísimas violaciones a los derechos laborales. Basta con que existan, dice la ley, basta con que existan estos tres elementos que lo componen, ya lo dijimos, la prestación de un servicio, que sea subordinado y que haya el pago, pues ya está configurada ahí la relación de trabajo, ¿no? En el artículo 24 de la ley nos dicen las condiciones por escrito deben de hacerse constar, pero sobre todo tomar en cuenta cuando no existe un contrato colectivo de trabajo, o sea, porque ahí pues la relación individualizada sí nos pone en una condición muy diferente a cuando se tiene un contrato colectivo de trabajo. La siguiente. Los elementos que debe de contener un contrato individual, digamos que estas son las que dice la ley, pero pues generalmente pues hay contratos que no tienen casi nada de lo que dice la ley. Hay lugares en donde ni siquiera existe un contrato formalizado y hay otros que pues tienen otros requisitos más, ¿no? O sea, nos vamos con el nombre, obviamente, la nacionalidad, la edad, el sexo,
el Estado Civil, la CURP que ahora es un documento fundamental, ¿verdad? De los ciudadanos mexicanos, el RFC, el domicilio del trabajador, del patrón, la duración de la relación laboral, esto es muy importante, lo vamos a ver un poco más adelante, el tipo de servicios que se prestan, el lugar en donde se prestarán los servicios, también fundamental, la duración de la jornada laboral, sabemos que por la jornada laboral es de 8 horas, pero pues finalmente muy pocas veces se respeta. La forma de pago, estábamos acostumbrados mucho al pago en efectivo, pero ya con toda esta transición financiera que estamos viviendo al día de hoy, pues la mayoría de pagos se realiza mediante las nóminas domiciliadas en los bancos, el monto del salario, día y lugar de pago también es importante, los días de descanso, las vacaciones, aguinaldo, algo bien importante, la capacitación, ¿verdad? Lo que dice la ley respecto a la capacitación. Y bueno, digamos, estos son elementos fundamentales que debería de contener un contrato individual y pues que cuando nos toque estar viendo que alguien está o asesorando a alguien que está firmando un contrato individual, pues revisar que mínimamente contengan estos elementos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, nos vamos a ir a la parte de la duración, el tiempo, déjenme ver si por aquí está. Ah, ahí está. Bueno, en el artículo 26 y el 33 son dos artículos muy importantes para la parte de la relación individual de trabajo. Se recalca, pues, que no necesariamente el no tener el contrato quiere decir que no somos trabajadores, o sea, y eso es algo que yo siempre digo, o sea, trabajadores y trabajadoras somos todos, hasta los directivos de las empresas, hasta los funcionarios, que es algo que hemos ido perdiendo, ¿no? O sea, en esta condición que luego existe de que nos han dicho que trabajadores solamente somos los subordinados, pues no, pero pues en cuanto a la ley nos dice, pues cuando no exista un contrato formal firmado, esta falta no es imputable al trabajador, por supuesto, sino al patrón. En caso de algún juicio, en caso de alguna demanda, pues este es un hecho que es imputable al patrón y que a los trabajadores, por supuesto, que no tienen un contrato establecido formalmente, pues sí los pone en una situación muy vulnerable porque pues finalmente no tienen cómo comprobar que el tiempo durante el que han sido contratados, digo, habrá otras situaciones, otras cuestiones que sí puedan ser como pruebas de que la persona estuvo trabajando en caso de una demanda, pero pues sí es complicado. Manuel, sí, ¿no? Luego, en el artículo 33, se considera nula cualquier renuncia de los trabajadores a sus derechos y prestaciones derivados de la relación laboral. Los derechos son irrenunciables y eso creo que es algo que nosotros como defensores de derechos, como personas que nos estamos capacitando para asesorar a otros trabajadores y a otras trabajadoras, lo tenemos que tener muy claro. Los derechos son irrenunciables y ya no importa, o sea, que los hagan firmar esas famosas hojas en blanco, o sea, aquí incluso Rita nos puede a profundizar más sobre ese tema de las hojas que se firman en blanco, porque es una práctica muy común, y que con eso, pues ya a un trabajador lo hacen sentir con el miedo de que, pues si ya firmé una hoja, seguramente ya ahí pusieron mi renuncia y ya no tengo derecho a nada, ¿no? Habría que cuestionarse todas esas prácticas que se supone que ya no deberían de existir, pero que sabemos que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Rita, ¿te puedo pedir un gran favor? Que sepa ahí, ¿no? Y si Adri Dime.
y ya le lo permiten, me tengo que retirar. Tengo la otra charla, es bien importante para nosotros. Y está aquí la presentación, no sé si te puede servir de guía. Rita es abogada, entonces es una gran ponente, entonces no sé si nos pudieras ayudar. Ok. ¿Cuánto tiempo Perdóname. le queda todavía a Ros, Adri? Porque si no podemos retomar. Sí, pues sí se Le puede, quedan 10 minutos. Ah, ok, está ¿sí? bien. Bueno, yo me conecto para la hora de preguntas. Discúlpenme, les pido disculpas, chicas. Bueno, a ver, a improvisar. Dale, Adriana. Ah, bueno, acá, otra de las, digamos, de las cuestiones que se regulan en la Ley Federal del Trabajo es el tipo de contrato que se tiene. Este es todo un tema también porque luego puede haber simulación por parte de los empleadores, ¿no? Con tal de no reconocer que la relación de trabajo es indeterminada, porque esa es la regla y la excepción son las otras, ¿no? Lo que hacen es llevar a cabo contratos por obra determinada o por tiempo determinado con tal de no respetar la estabilidad en el empleo, ¿no? Entonces, en esto hay que poner mucha atención al momento de que se están firmando contratos, que cómo nos damos cuenta de que es por obra, por tiempo determinado o que es por tiempo indeterminado, ¿no? En la obra determinada se utiliza para casos muy específicos, por ejemplo, cuando hay una construcción de un edificio. Ese trabajo va a tener un inicio y un final que puede traducirse en meses, dependiendo el tamaño de la obra o si es una reparación de un inmueble, en fin, ¿no? Entonces, esa es una característica. Tiene un inicio certero y un fin certero dependiendo de la duración del proyecto que se lleve a cabo. El tiempo indeterminado es solamente cuando lo exige la naturaleza del trabajo. ¿Cómo es este tiempo determinado? Por ejemplo, el trabajo que se apertura por temporada, ¿no? En diciembre se abren plazas porque es temporada alta, entonces va a haber un tipo de contratación que se va a realizar en ese sentido para cubrir la mano de obra faltante, pero solamente va a ser en un momento, ¿no? Y también tiene una duración muy específica. Pero el tiempo indeterminado obedece a la naturaleza del trabajo. O sea, por ejemplo, si es un trabajo que no se va a terminar de realizar en un mes, en 2 meses o en una temporada de vacaciones, por decir algo, que es cuando hay una alta demanda, pues entonces ese trabajo es indeterminado, ¿no? Y la relación tendría que ser así. No puede terminarse. eh, Nada más porque sí, ¿no? O sea, hay dos maneras de dar por concluido un contrato por tiempo indeterminado. Uno, por voluntad del trabajador, que sea, o de la trabajadora, que sean ellos quienes libremente decidan renunciar con el conocimiento de lo que implica una renuncia, ¿no? Porque renuncio a los derechos que he adquirido con el tiempo y entonces, bueno, pero porque en ese momento yo decido por mi proyecto de vida, por lo que sea, que ya no quiero estar ahí y que me voy a ir a otro trabajo donde voy a mejorar mi situación, ¿no? Esa es una forma. Recordemos que el trabajo implica libertad de elección, ¿no? El trabajo implica este ejercicio libre de dedicarme a la práctica profesional que yo quiera, al empleo que yo quiera. Entonces, bueno, en ese sentido se respeta la voluntad del trabajador cuando renuncia. Cuando hay una causal justificada por parte del patrón, ¿no? ¿Cuáles causales? Las que vienen en la Ley Federal del Trabajo, artículo 47, si no me falla la memoria, solamente cuando la conducta del trabajador o la trabajadora encuadra en esas fracciones que componen el artículo 47, es cuando puede haber un despido justificado. Si no se presenta una de esas razones, entonces es injustificado y por lo tanto podemos pedir o demandar más bien la reinstalación en nuestro puesto de trabajo. Y si en algún momento opto en ese litigio, digamos, en donde estoy demandando mi reinstalación, si en algún momento yo decido que no quiero regresar al trabajo porque ya no hay las condiciones que me permitan estar tranquilamente realizándolo, puedo optar porque se pague la indemnización que por derecho me corresponde, ¿no? Entonces, esas son las formas en que se puede dar por terminado un contrato por tiempo indeterminado. La que sigue, Ale.
Y bueno, duración de la relación individual de trabajo es más o menos esto que les acabo de decir en cuanto a al nacimiento, o sea, desde el momento en que se establece la relación de subordinación, se me dice qué es el trabajo que yo voy a estar realizando, se me establece mi jornada, mi pago, cuáles son mis condiciones de trabajo, un poco la lista que nos daba esta Rosalba. ¿Qué puede ocurrir durante esto? Que se puede suspender la relación de trabajo, sí, pero hay ciertas características o ciertos requisitos para que se dé esta suspensión que nos las da el artículo 42. Ay, ya las perdí, que nos las da el artículo 42 y 45, puede ser la rescisión, que yo hace ratito les decía, ¿no? La rescisión con causa justificada o la terminación. ¿Por qué? Bueno, pues porque el contrato así estaba establecido, ¿no? Tenía una duración y el contrato terminó. ¿En qué casos? Bueno, pues puede ser en estos de temporada o por obra determinada, ¿no? Que comentábamos hace un momento. Si le damos a la que sigue, Ale. Ah, bueno, acá nos lo detalla más esta Ross, ¿no? Existen tres elementos, bueno, ya en la relación laboral, la falta de contrato que dice no anula su existencia, ¿no? O sea, para que exista una relación de trabajo, ¿qué se necesita? Una relación subordinada, que me estén pagando por ese trabajo que estoy realizando y que el trabajo que realizo lo haga en un lugar determinado. Con esos tres elementos que se cumplan, yo puedo decir que hay una relación de trabajo tenga o no un contrato por escrito. El contrato por escrito, como decía Ross, le da formalidad, pero no es lo que hace que surja la relación de trabajo. La relación surge en el momento en que se da esta relación de subordinación con este pago en un lugar determinado, ¿no? Causas de suspensión, bueno, ahí venían algunas, enfermedad contagiosa, por ejemplo, incapacidad temporal, porque pierdo porque me tengo que ir a hacer, ay, bueno, porque ocupo cargos públicos para resumidas cuentas, ¿no? Rescisión, bueno, ya lo explicábamos hace rato, lo mismo que en la terminación, que puede ser de mutuo consentimiento, también por muerte del trabajador o porque se terminó la obra o el contrato, ¿no? Entonces, si le damos, vale. Y el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Bueno, este contrato colectivo forma parte de las relaciones colectivas de trabajo que también Rosalba nos mencionaba hace un momento. Para poder llegar a la celebración de un contrato colectivo de trabajo, bueno, es porque tenemos la posibilidad de ejercer a la vez nuestro derecho de libertad sindical, conformamos nuestro sindicato, el sindicato va a ser el que va a llevar a cabo, la representación sindical va a ser la que va a llevar a cabo esta negociación y el contrato colectivo de trabajo puede aplicarse en uno o más centros de trabajo. Eh, Se aplica para todas las personas trabajadoras, independientemente de que formen o no parte del sindicato. Y la diferencia, digamos, con lo que viene en la Ley Federal del Trabajo es que el contrato colectivo nos va a permitir tener una mayor protección de nuestros derechos laborales. Es decir, la Ley Federal del Trabajo nos da un piso mínimo de derechos, pero a través del contrato colectivo nosotras podemos mejorar esos derechos. Si tenemos en la ley 15 días de aguinaldo, pues en la negociación colectiva se puede llegar a 30 días de aguinaldo. Si tenemos como mínimo en la Ley Federal del Trabajo 12 días de vacaciones de entrada, 16 días, pues lo podemos empezar en un piso de 20 días, ¿no? Entonces, nos permite ir mejorando las condiciones y por ahí me recuerdo que leí en algún encabezado de periódico en estos días relacionado con lo de las 40 horas de trabajo, que algún compañero de otro sindicato decía, llegar a las 40 horas de trabajo puede llegarse a través de la negociación colectiva. Efectivamente, ¿no? Nosotros podemos a través de la negociación con el contrato colectivo reducir las horas de trabajo que se dedican en la semana, ¿no? Entonces eso. Y decir también que el contrato colectivo es fuente de derecho. Entonces, de pronto es algo que no siempre hacen los sindicatos o los trabajadores, pero si nos metemos al estudio de los contratos colectivos de empresas
que tienen un trabajo similar al que yo realizo y el contrato de ellos es mejor que el mío, entonces yo puedo citar como fuente del derecho ese otro contrato colectivo, ¿no? Puedo apelar también a lo que ya está reconocido para que se pueda lograr el reconocimiento de esas mejoras en mi negociación, ¿no? Entonces, bueno, decir eso, que el contrato colectivo es fuente del derecho. Si le damos a la que sigue, compañeras. Y bueno, de acuerdo al artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Si no se hace de esta manera, se va a hacer por triplicado, se va a entregar un ejemplar a cada una de las partes y se va a depositar uno en el Centro Federal de Conciliación, ¿no? Y ante esta autoridad, las partes tienen que señalar los domicilios y el Centro Federal va a tener que asignarles un buzón electrónico para que puedan estar al tanto de recibir las notificaciones que correspondan, ¿no? También decir que en la reforma laboral del 2019, algo importante que pasa con el contrato colectivo es que durante la negociación hay un momento en que se consulta la dirigencia sindical, consulta a la base trabajadora para preguntar si están o no de acuerdo con lo que se ha logrado en la negociación, ¿no? Si la base trabajadora está de acuerdo, entonces continúa la negociación del contrato, se cierra el acuerdo, digamos, y ya, ¿no? Se hace este registro ante el Centro Federal. Pero si la base trabajadora no está de acuerdo, y le dice a la representación sindical que tiene que cambiar, mejorar o que tiene que aclarar, pues entonces tienen que regresar a la mesa de negociación. Es decir, ya no es, lo que se trata de hacer con esto es transparentar los procesos de negociación colectiva, en donde que antes lo que ocurría es que la cúpula sindical negociaba sin rendir cuentas a nadie y ahora pues sí tiene que hacerlo, ¿no? Ahora la base trabajadora tiene que estar enterada de qué se está llevando a cabo en esa negociación, porque al final de cuentas son sus derechos los que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso señalarlo por ahí. Si le damos a la que sigue. Listo, Rita, se terminaron las ¿Terminamos diapositivas. ya? Sí, Bueno, eso, ¿no? Y nada más cerraría yo diciendo, Adri, si me permites, que la negociación colectiva es una parte muy importante de lo que se conoce, digamos, como en la parte del derecho internacional del trabajo, como un proceso de diálogo social, ¿no? En donde hay una bilateralidad siempre, o sea, siempre tiene que haber esta posibilidad de diálogo entre la empresa o el patrón y el sindicato, ¿no? Es base de un proceso democrático, no solamente dentro de la empresa o el sindicato, sino que es un reflejo del avance democrático también del país, ¿no? Entonces es fundamental ese diálogo, esa posibilidad de negociación colectiva en los centros de trabajo. Por ahí le dejo. muchas gracias, Rita. A continuación, nos acompaña la compañera Sheira Garduño Tobar. Ella es secretaria de género desde hace 4 años en la Unión de Trabajadores por Aplicación, la UNTA, y pues ella estará exponiéndonos un poco sobre el tema de organización. Adelante, Hola. Shai. ¿Pueden, creo, ya les había mandado la presentación, ¿la pueden compartir, porfa? Gracias. Un momento, Sheira, que estamos checando la Sí, proyección. Permite. sí. Si quieres te la vuelvo a mandar.
¿Quieres ver si la puedo compartir? Sí, adelante, Shai, perdón, una disculpa, Sí, no me no, permite no me deja compartirla. a ver, permíteme. Ahí está. Compartir. ¿Ya la están viendo? No, todavía no la vemos, Está Shai. iniciando, dice. Ah, ok, ok. Sí, creo que sí. Ya. Ya, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno, pues mi nombre es Aya Garnido Tobar, soy del sindicato de la UNTA, soy repartidora hace 4 años y pues a mí me tocó platicarles un poquito de qué es organizarnos. Lo principal para organizarnos desde un lugar que nos represente, sobre todo como mujeres trabajadoras, es un reto bien difícil, porque las mujeres, como bien lo han dicho las compañeras, tenemos esa brecha de género, esa brecha donde los hombres han tomado estos puestos importantes en los sindicatos y en los trabajos. Para esto, se construyó una escuela de organizadores y organizadoras, en la cual tenemos algunas bases muy importantes para poder organizar a mujeres y a hombres dentro de nuestro lugar de trabajo, para que puedan acercarse al sindicato, afiliarlos al sindicato, para poder organizar marchas y todo este tipo de cosas que solamente la organización de los trabajadores puede hacer y estas demandas colectivas. Primero que nada, dentro de esta organización viene una cosa muy importante que es la conversación estructurada. En una conversación estructurada es importante que nosotros podamos escuchar un 80% al trabajador. Es decir, como ejemplo, yo estoy en una línea de producción y en esta línea de producción existe el supervisor y existe el jefe. Y dentro de esta empresa existen varias incongruencias, violencia contra las mujeres, miradas lascivas, tocamientos, bueno, etcétera. Pero las mujeres no han querido levantar la voz por el miedo de que puedan ser despedidas dentro del lugar de trabajo. Pero tú como organizadora, ¿qué tienes que hacer? Es acercarte a las compañeras que están pasando por estos problemas y escucharlas. Tenemos que escuchar qué es lo que está pasando con las compañeras o con los compañeros. Después que escuchamos a las compañeras, vamos a tomar los puntos más importantes, los cuales afectan personalmente a la compañera o al compañero. No olvidemos que para que tú a una persona la puedas ser consciente de que los problemas de su trabajo le están creando problemas en su casa, es que entienda que esos problemas de su trabajo los está cargando a casa. Y es cuando existe un acoso laboral, el cual ya está traspasando el trabajo. Y podemos poner un ejemplo muy claro, ¿no? En las oficinas, ¿qué está pasando en las oficinas? Sobre todo con el teletrabajo, a pesar de que ya existe una reforma que reguló el teletrabajo. Seguimos escuchando que los trabajadores terminó su tiempo de conexión y siguen recibiendo mensajes a las 7, 8, 10 de la noche. Ese es un problema que el trabajador y la trabajadora están llevando a casa. Entonces, ese es un punto importante, es un punto de partida para nosotros empezar a organizarlos, porque ese compañero o esa compañera que tiene ese problema de acoso después de su horario laboral, lo puede tener 5 más de la misma empresa. Entonces, cuando tú empiezas a organizar a la gente escuchando las problemáticas que arrastran a casa, es cuando puedes empezar a organizar personas. Y esto es una conversación estructurada. Acercarte a los trabajadores, escuchar los problemas que están atravesando y poder darles no la solución. Recuerden que nosotros como sindicalistas y organizadores no le solucionamos la vida a nadie. Enseñamos a las y a los trabajadores a defender sus derechos. En esta conversación estructurada, después de escuchar estos problemas, nosotros como sindicalistas, organizadores de algún sindicato, tenemos que darle las herramientas a las y a los trabajadores. ¿Cómo? Hablándole de los derechos. Justo en las dos exposiciones pasadas, las compañeras nos platicaban, el artículo tal dice esto, compañero, el artículo tal dice esto, compañera, tú tienes derecho a esto. Nosotros como organizadores tenemos que tener, tal vez no aprendértelos porque no te da la vida, y muchas veces trabajamos y somos organizadores, tenemos esa doble tarea, pero sí mostrarle el teléfono, mira compañera, este artículo dice que no puede ser acosada, mira este artículo dice que tienes derecho a esta pensión. Eso es lo que hace un organizador,
despertar las ganas en el trabajador de luchar por sus derechos, de demandar sus derechos. Eso es algo importantísimo y eso viene en la conversación estructurada, porque tú no puedes llegar con la compañera, por ejemplo, yo en una base de Uber y decirle, tienes derecho a esto, va a quedarse con cara como de, ¿quién es esta morra, no? Pero si tú llegas platicando, creando confianza, porque justo este taller es eso, cómo organizarnos de forma segura desde nuestros lugares de trabajo. Y yo como organizador y como sindicalista tengo que darle la confianza. Si no hay confianza en un organizador o en un sindicato, no va a haber afiliados, no va a haber gente que venga a ti a buscarte y decir, yo quiero organizarme, yo quiero luchar por mis derechos. Voy a pasar a la siguiente. Justo esta, ¿no? Presentarte, establecer confianza, escucharlo, preguntarle, ¿no? ¿Cómo va tu día, compañero? ¿Cómo va tu día, compañera? Y de verdad, con tan poquitas preguntas, híjole, cuando hay problemas en una empresa, cuando hay problemas en una fábrica, con que le digas cómo estás, cómo te va a empezar a decir todo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener el 80-20, escucharlo, escucharlo, escucharlo. Y después de escucharlo, como les decía, platicarle el panorama. Una vez que le has platicado el panorama y sus derechos, ya le puedes decir, yo soy de un sindicato, porque si tú llegas de una y le dices, soy del sindicato tal, recordemos que en México el sindicalismo está súper satanizado. Desgraciadamente tenemos una historia de sindicatos que, híjole, han fregado a los nuevos sindicatos, estos sindicatos nuevos que estamos ahora luchando por derechos de verdad, por contratos colectivos que nos amparen de verdad, pues híjole, es una es un viacrucis muy difícil el que tenemos, ya que los sindicatos de antaño pues los dejaron pues con muchas fisuras en esto, pero de verdad no podemos llegar a presentarnos como soy del sindicato porque la gente piensa pues que ya queremos ir por la mordida, que estamos amañados, ¿no? Entonces, siempre hay que tener una presentación y sobre todo donde seas tú, no vas a llegar a hablar con palabras rimbombantes porque la gente no las va a entender. Hay que establecer esa conexión y sobre todo, yo en mi caso, yo creo que es muy importante que cuando tú te acerques a un trabajador o trabajadora, pues obviamente estás dentro de la empresa, por eso estás organizando a tus compañeros para que se manifiesten en contra de las cosas que están pasando, ¿no? Pero eso es muy importante, que ellos se sientan que tú eres parte de ese gremio. Yo lo he visto muchas veces en las bases cuando vamos a afiliar, nos dicen, pero tú sí eres repartidora o tú eres como el que vino la otra vez, que ni siquiera es repartidor. Tú también tú debes de ser, eh, sentirte parte de este gremio, no sentirte que estás por encima de los demás porque ya eres parte de un sindicato, no. Tú tienes que seguir luchando y representando y sobre todo que ellos te puedan ver en el día a día, que eres un trabajador de a pie. Eso yo lo creo muy importante. Ah, y exactamente, después de esto también hay que identificar los problemas, ¿no? Los asuntos que está pasando para poder agitar a los compañeros y hacerlos que despierten, ¿no? Que despierten de ese conformismo, de decir, no, pues es que a mí me toca hacer así, porque en México, pues la meritocracia, ¿no? Y si yo le sigo echando, no, 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 no. Ya quitémonos de la mente que la meritocracia y el echaganismo, no. No, 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 es que tenemos que entender y hacerle entender a los trabajadores que son merecedores de derechos, que somos de la clase del proletariado, que no porque seas gerente de Sara, no, eres proletario, entiéndelo y tienes que organizarte y tenemos que crear una conciencia de clase. Pero ¿cómo logramos esto? Agitando a los compañeros y compañeras. Ahora sí, como dicen ahí, picándole la costilla donde les duele decir, pero anoche te fuiste a las 2 de la mañana por el inventario, que no es tu culpa, porque conocemos cuántas empresas hacen eso. Simplemente Coppel, ¿qué pasó en Sinaloa? Las compañeras que murieron dentro de la tienda porque se quedaron a hacer trabajo extra. Eso es un delito. Y ni siquiera la familia de las personas que murieron, les aseguro que no tienen una pensión ni nada de eso. Nada más fue un disculpe usted. ¿Pero por qué? Porque no están informados. La gente no está informada.
nosotros tenemos que hacerles entender a los trabajadores y trabajadoras que eso es injusto, que eso es una violencia laboral, que eso es esclavitud laboral. Entonces, tenemos que organizarnos y sobre todo, hay un punto muy importante aquí, que entiendan que una visión sindical no es como la que les platicaron en el tiempo de Luz Echeverría, no. La visión sindical de ahora es organizarnos para alcanzar contratos colectivos de trabajo, mejoras en nuestro trabajo y sobre todo poder hacer que ellos entiendan que el sindicato es gente organizada y que también es dinero organizado, porque muchas veces la gente te dice, pero van a cobrar cuotas sindicales. Sí, sí existen las cuotas sindicales, pero aquí tenemos el ejemplo claro, el sindicato minero, ¿cuántos años lleva? Con muy buenos contratos colectivos para sus trabajadores, con muy buenas prestaciones, pero ¿quién lo consiguió? No se paró nada más una persona y dijo, yo quiero tener esto. No, no, no. Eso fue algo que se hizo con la organización de las mujeres y de los hombres trabajadores dentro de los mineros. Y eso debemos de entenderlo y debemos de organizarlos de esa manera. Entender que una sola voz se va a apagar rápido, pero 10, 20, 30, 40, 100 voces es bien difícil que apaguemos las voces de las personas cuando están organizadas. Y también hacer que los trabajadores, una vez organizados, no se conformen con decir, no, pues yo ya me organicé aquí en esta base, por ejemplo, de trabajo, y conseguimos que movilidad nos pusiera 3 cajones para las motocicletas. No, ahora no solo es eso. No porque el sindicato fue y hizo los trámites en la delegación, no. Ahora te toca a ti venir al sindicato, afiliarte al sindicato y tú poder postularte después para una secretaría. Eso también es muy importante, decirles a ellos, puede ser forma de parte del sindicato, no solo como afiliado. Vienen elecciones y nos gustaría que tú te puedas postular para alguna secretaría. Y eso es muy importante, porque antes eran perpetuos los secretarios en ciertas cosas, eran perpetuos, ahora no. Ahora este sindicato joven, digo, no tan joven, yo ya cumplo 38 en estos días, pero este sindicato con nuevos aires, pues ahora nos dice que ahora no manda el sindicato, ahora el sindicato se tiene que renovar. El sindicato antes desde arriba mandaba y era abajo, ahora no, ahora la pirámide está invertida. Ahora mandan los trabajadores y acata las órdenes los de arriba. Eso debe ser muy importante, pero tenemos que organizarnos, tenemos que agitar a los compañeros y a las compañeras en los lugares de trabajo, que se den cuenta que lo que les está pasando no es normal, porque justo como lo hemos dicho, ¿no? Las mujeres muchas veces siguen sufriendo violencia y lo ven normal, porque así creció mi abuelita, mi tía, mi hermana. No, 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 no. Y en el trabajo es lo mismo. Creemos que ponerte la camiseta es chido, ¿no? No, 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 porque al final el que gana es la empresa, al final el que lleva esas regalías va a ser la empresa. Ponerte la camiseta es cumplir con tu tiempo de trabajo y exigir tus derechos y punto. No es quedarme más tiempo, porque si no me van a despedir. Es saber que si me dicen que me van a despedir, es decirle, no, este artículo dice que no me puedes despedir. Eso es organizar desde nuestro lugar de trabajo, pero sobre todo hacer que las y los trabajadores se sientan parte de un sindicato, que el sindicato los pueda acoger, porque ¿cuántos sindicatos existen que dicen, sí, yo estoy sindicalizado, ¿y con qué sindicato? Pues ni sé, nada más sé que yo le firmo aquí y doy mi cuota sindical cada mes. No, 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 no. Tenemos que estar ahí, tenemos que ser presentes con los trabajadores y con las trabajadoras. Yo creo que eso es lo más importante de organizar en general, pero si hablamos desde otro punto, organizar a mujeres, créanme que es una tarea bien difícil. Organizar a compañeras es difícil porque los temas de cuidado, como ya lo dijeron las compañeras, siguen atravesando y siguen siendo una problemática bien fuerte para que las mujeres puedan unirse al sindicato. Y no solamente por los temas de cuidado, también por ese estigma que tenemos. Si la mujer se mete en la política es una chismosa. Si la mujer va, vas de chismosa. Entonces, de verdad, organizarnos entre mujeres muchas veces es difícil,
por ese tipo de cosas, pero no es imposible, compañeras. Yo cuando llegué al sindicato, yo era la única mujer que me aparecía en los eventos. Ahora ya hay más compañeras. Ya somos 5 compañeras activas en el sindicato, las cuales pues se van a nuestra junta y la otra se va a otra junta. Antes no. Antes yo tenía que partirme en 3 para poder estar aquí y en otro lugar, ¿no? Entonces, de verdad se puede, pero tenemos que demostrar que el sindicalismo es la única forma de representación legal para poder exigir nuestros derechos como trabajadores y como trabajadoras. Yo lo dejaría por ahí, compañeras. Muchas gracias, Shai. A continuación estará presentando Rosario, perdón, Rosario Ortiz, que es quien es secretaria colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas. Adelante, Rosario. Comparto tu presentación. Sí, por favor. No sé si ya puedan ver la presentación. No, todavía no se ve. Ya, ahí está. ¿Ya? Sí, bueno, Listo. después de este recorrido que hemos hecho con la presentación de las compañeras, el punto que pretendemos cerrar es una reflexión sobre la capacitación, la formación que se ha venido construyendo a lo largo de muchos años de experiencia en diferentes organizaciones y espacios. Y fundamentalmente para la red ha sido uno de los ejes centrales de su trabajo. ¿Cómo hacemos para que las trabajadoras, enfocándonos de manera prioritaria con ellas, hacíamos que ellas pudieran tener las herramientas, la confianza y el conocimiento para tener la posibilidad de expresar sus dudas, sus vivencias y lo que ellas estaban pensando podían trabajar en su espacio laboral? Y para ello la red tuvo una capacitación ya hace muchos años con las compañeras del sector automotriz de Canadá, que en ese momento ellas estaban empujando muchísimo todo el tema de la participación de las mujeres en su sindicato y que habían colocado una propuesta que se avaló en el Congreso del Sindicato de Trabajadores del Sector Automotriz, en donde creaban un área de formación para los liderazgos de las mujeres y diseñaron una metodología que para nosotros fue muy importante después adaptarla al contexto mexicano y que ha sido la herramienta para trabajar en todos estos años que la red ha venido contactando, acompañando la organización de las trabajadoras en diferentes sectores. Pasamos a la siguiente, por favor. Y parte de lo que fue nuestro eje de reflexión metodológica, porque fue todo un proceso de trabajar metodologías, de entender cómo está. Ahorita Shaira nos decía de la conversación, ¿cómo la denominaste, Shaira? Bueno, una conversación que tiene toda una metodología que ellas han construido o han aprendido para poderse acercar a los trabajadores y trabajadoras y poder tener el primer contacto y a partir de ahí seguir con todo el proceso de organización, de convencimiento y sobre todo que los y las trabajadoras puedan ubicar que, gracias, la conversación estructurada. Y es una metodología que Shaira tiene o su equipo o su sindicato lo está trabajando para poderse acercar y organizar a los trabajadores.
pero también existen metodologías del aprendizaje para que esto pueda tener una forma de comunicación directa. Y lo primero que nosotros fuimos contemplando por una compañera que fue parte de nuestra maestra en la parte del feminismo y de la formación sindical, nos colocó siempre este proverbio que dice, si me lo dices, lo olvido. Es decir, yo puedo llegar y hablar y decir, pero esa parte no va a avanzar en lo que nos interesa, ¿no? Entonces, nosotras podemos hablar, expresar, colocar, pero se puede quedar ahí en el olvido. Y nosotras mismas tenemos en nuestra práctica cotidiana que nos dicen algo y si no es de nuestro interés, eso lo dejamos a un lado, lo olvidamos. La otra parte es, si me lo enseñas, lo recuerdo. Es decir, que si nosotras empezamos no solamente a decirlo, sino a mostrar, a dar las herramientas de por qué es importante que las trabajadoras conozcamos, sepamos de nuestros derechos, a mí me queda el recuerdo de que tengo ese dato, que tengo esa parte que yo tengo que conocer. Y la otra, que es la parte que cierra esta forma metodológica, es si yo involucro a mis compañeras de trabajo para que se incorporen, vivan, expresen, se enojen, digan lo que están viviendo, entonces ellas van a aprender que la defensa de sus derechos, que la dignidad que ellas tienen, pues tiene que tener un proceso que va a ser en la parte del conocimiento. En la que sigue. Y entonces, estas tres reflexiones de lo olvido, lo recuerdo y lo aprendo, para nosotras fue la herramienta fundamental para construir nuestra metodología y hacer la adecuación del modelo que las canadienses habían construido y que en México nosotras tuvimos que hacer toda una revisión y con la experiencia que traíamos las compañeras, pues adecuamos este manual de capacitación. Y parte de lo que nosotros fuimos aprendiendo en este proceso es que para fortalecer los liderazgos de las trabajadoras, y liderazgo va desde la compañera que pregunta de qué es lo que está pasando, por qué vive ese proceso, por qué está tan enojada, esa parte es desde donde ella empieza a ir asumiendo la titularidad de sus derechos y a construir su propio liderazgo. Entonces, la parte de la red, lo que fue construyendo metodológicamente fue que tenía que partir del diálogo de tú a tú, de trabajadora a trabajadora, del conocimiento que como trabajadoras tenemos, la experiencia que como trabajadoras vamos acumulando y que esa forma de dialogar de trabajadora a trabajadora era lo que nos iba a permitir generar la confianza para avanzar en todo el proceso que seguía de empujar y fortalecer y construir los liderazgos de las mujeres en el mundo del trabajo. Y entonces esto partía de cómo recuperamos las mujeres nuestro conocimiento, porque ya lo que Rita nos decía de cómo se fueron construyendo los derechos, la duda que tenía la compañía de por qué el trabajo no es considerado un derecho laboral, y yo ahí tengo también mis percepciones, ¿no? Y mis dudas y quizás hasta mi diferencia, porque el problema de que la construcción de los derechos laborales, los derechos del DESC, que son los derechos políticos, económicos y sociales, el tema laboral no entra allí y que se priorice este contexto en contra de otro derecho en donde estamos articulados, viviendo, trabajando y explotados cientos de miles de millones de trabajadores. Pero es parte de cómo los derechos se han ido conformando y por qué ahora sí estamos exigiendo que los derechos laborales sean contemplados como derechos humanos laborales. Es decir, dentro de todo este paquete de construcción de derechos, ahora estamos hombres y mujeres en el mundo del trabajo replanteando esa formulación.
Entonces, todo ello pasa porque las mujeres, de manera más específica, y no dudo que también los compañeros tengan este proceso, aunque ellos tienen una forma de vivir y de compartir sus experiencias de trabajo de otra muy diferente a la que nosotras traemos con las cargas de la doble, triple jornada de trabajo y con la reflexión que hoy tenemos de la parte de los cuidados y ser las mujeres parte de ese reconocimiento. Entonces, para nosotras fue muy importante repensarnos como trabajadoras y recuperar el conocimiento ancestral que tenemos, el conocimiento ancestral de la abuela, de la madre y el reconocimiento de nuestra propia experiencia cotidiana en el mundo del trabajo. Estemos en el espacio laboral en el que estemos participando, pero ahí hay un conocimiento que se va construyendo y que hay que recuperarlo. Hay que saber que lo tenemos y que podemos con ello empezar a construir lo que estamos colocando en este tema. Luego pasamos a las experiencias. Las mujeres siempre tenemos experiencias en nuestro mundo laboral de mil cosas, de tratos discriminatorios, de hacernos sentir que porque es el jefe, mi compañero del sindicato, porque tiene un puesto superior, la forma en que me cuestiona no es la adecuada, no es la forma en que me va a ayudar a que yo aprenda. Lo voy a hacer, pero no es la forma en que lo tengo, en que me lo están enseñando. Entonces, hay una serie de experiencias que nosotros tenemos que ir recuperando en esta parte del conocimiento para saber que esas experiencias son parte de ese bagaje que como trabajadoras tenemos y que en algún momento va a salir y va a ser parte de nuestro argumento, de nuestra defensa y de nuestra conciencia de clase, pero también de nuestra conciencia como mujeres en este mundo donde hoy nos colocamos como feministas, muchas de nosotras, ¿no? El feminismo es una práctica de vida, es una práctica política que tiene que estar incrustada en todos los quehaceres en donde estamos y también colocarlo en los espacios donde estamos trabajando, porque las prácticas machistas, misóginas, pues son históricas y no las vamos a poder eh, eh, cambiar tan radicalmente como nosotras quisiéramos. Y aunque hemos abierto muchos espacios y hemos ganado muchas formulaciones legislativas, todavía la vida cotidiana del trabajo sigue muy estancada, sigue muy atorada y de repente nuestros compañeros somos solidarios, pero de momento la chispa autoritaria, la forma de cómo te desacreditan tu trabajo, pues sigue siendo una forma cotidiana del quehacer en el mundo laboral. Luego está la parte de cómo promovemos la reflexión. No siempre tenemos la confianza de poder compartir lo que a mí me pasa, lo que he vivido y cómo pude resolverlo cuando estuve sola o cuando pude encontrar el acompañamiento de las compañeras de mi lugar de trabajo. Y esas reflexiones solamente se pueden hacer cuando hemos generado un espacio de confianza, de respeto y de no etiquetar a las compañeras con prejuicios. Es decir, no porque una compañera haya vivido una situación de violencia muy complicada y que de repente cuando lo está platicando ella, uno en algún momento dice, pero ¿por qué te pasó? ¿No? Con esa formulación de por qué te pasó, estamos ya colocando una, una forma de prejuicio ante una situación que la compañera está viviendo. Entonces también parte del espacio de la formación es cómo creamos la confianza para poder compartir las reflexiones de lo que nos ha pasado y no quedarme inhibida y no volverlo a hacer, porque eso va a limitar la posibilidad de que yo pueda avanzar en la formación de mi práctica sindical y de mi liderazgo. Y como parte final de todo este proceso es cómo construimos nuestra ruta de manera colectiva. Las mujeres hemos aprendido bajo diversas formas y muchas experiencias que para poder avanzar tenemos que construir una ruta colectiva. Cada una de nosotras lo implementará de manera personal, con su estilo, en su espacio de trabajo,
pero que si está enmarcada en una reflexión colectiva de análisis de lo que estamos viviendo, de por qué están pasando esas cosas, de por qué la justicia en este país o en el mundo laboral no avanza, es porque entonces tenemos que decir, para hacer esto, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 pasos, porque tampoco es una lista enorme de tareas, sino cuáles son la ruta que tenemos que construir con los pasos que realmente nos van a permitir tener la confianza de generar nuestras propuestas, de construirlas y de avanzar en esta parte de tener la confianza de expresar en los espacios colectivos mayoritariamente masculinos nuestra mirada, nuestra reflexión con la seguridad de tener hasta una expresión física firme en una asamblea. No es lo mismo que yo esté en una asamblea y aunque esté toda miedosa y temblando, lo que menos puedo hacer es encorvar mi cuerpo y meter mis manos en las bolsas. O sea, hasta la forma en que nosotras vamos aprendiendo a expresarnos corporalmente va a implicar toda esta parte del reconocimiento de la fuerza que nosotras vamos adquiriendo en el proceso de construir el conocimiento colectivo. Pasamos a la otra. Entonces, para todo este proceso tenemos que ir construyendo elementos como aprender a escuchar. A veces estamos en reuniones y no podemos ni siquiera hablar porque no hay forma de poder decirle a algún compañero o compañera que pare, que dé margen a que seamos escuchadas todas las personas que estamos allí. Entonces, es un proceso difícil porque en la medida que estamos incorporando los espacios donde los liderazgos se están fortaleciendo, pues entonces la parte de poder escuchar a la otra persona se vuelve muy difícil y es ahí donde nosotras tenemos que hacer énfasis en que la democracia no es un concepto amplio más allá de las nubes, sino que la democracia es desde cómo aprendemos a escuchar a la otra persona. Otro de los puntos importantes es trabajar como pares. Cuando nosotras estamos formulando un proceso de capacitación del aprendizaje, las compañeras o compañeros con los que estamos intercambiando las ideas y las propuestas nos tienen que sentir como pares. Nadie es más que la otra o que el otro. Si yo puedo tener una mayor experiencia y mayor conocimiento, será parte de mi compromiso poder compartir ese conocimiento de tal manera que yo pueda hacer la vinculación con las o los compañeros con los que estoy trabajando el tema de que estamos iguales, en mismas condiciones y que podemos compartir, reflexionar sin que haya una forma autoritaria de presentarse. Entonces, es muy importante que cuando trabajemos el tema de la formación, estemos generando un ambiente de que somos pares, de que estamos entre trabajadoras y trabajadores y que nuestras compañeras expertas o compañeros expertos en algún tema nos puedan comunicar de una manera fácil, accesible, directa y de respeto para que podamos sentirnos con la comodidad de poder intercambiar ideas. Y en este sentido, podemos decir que nadie tiene la verdad. En un curso de formación del tema que estamos colocando, podemos tener conocimiento y fundamentación sobre el mismo, pero la verdad nadie la tiene. Y esa es una parte muy importante para que el intercambio de opiniones pueda generarse en ese espacio de respeto y de escucha. La otra parte es cómo promovemos la igualdad en el conocimiento. Cuando estamos en grupos mixtos, el problema que tenemos es que las compañeras no tenemos las mismas herramientas de conocimiento que nuestros compañeros, ni la actitud que se dan en estos espacios colectivos. Y allí la persona que facilita, que sería la compañera trabajadora o la experta, tendría que ir mediando, teniendo que ir colocando aspectos de que no pueden los compañeros
llegar a tirar línea, como lo estoy poniendo en la parte de abajo, ¿no? A veces en las reuniones de formación hay compañeros que toman la palabra y nos tiran línea y nos dicen, estás mal y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Eso no se puede hacer y no lo podemos permitir cuando estamos en un espacio de formación. Ahí nosotras, las personas que están facilitando, tienen que intervenir cuando en algún momento en que el compañero está haciendo su participación y decir de alguna forma también respetuosa que la opinión que le está dando es importante, pero que tenemos que escuchar a las demás compañeras y que serán las compañeras las que tendrán que valorar la opinión que le está dando para saber si se adecua a las condiciones que ellas tienen. Entonces, es muy importante cómo podemos promover en la formación y en la discusión que sea un conocimiento que nos lleve a la parte igualitaria, en donde esas brechas de conocimiento que hay entre hombres y mujeres puedan irse cerrando en los procesos de la formación que estamos cada una y cada uno de nosotros teniendo. Por eso es importante tener claro que ni la compañera y en general el compañero nos tire línea y no nos corrija con la arrogancia que tienen ellos por la forma en que tienen colocado su poder y su conocimiento. Entonces, son partes muy importantes que tenemos que ir colocando en toda esta forma de cómo se da la capacitación. Y otro aspecto que es muy importante es cómo aprendemos a analizar lo que nos pasa en nuestro puesto de trabajo en la empresa y en la industria. Hemos hecho nosotros ejercicios que han sido muy importantes para que las compañeras tengan ubicado que tenemos que aprender a analizar lo que nos pasa. Yo puedo explicar lo que siento, lo que he vivido, pero tenemos que generar las herramientas para explicar por qué esa violencia que yo he vivido en el trabajo tiene un contexto en el cual yo tengo que comprender y generar la propuesta. O por qué cuando un compañero nos dice, no, ya la parte de género fuera, eso ya no, pues tenemos que retomarlo porque es práctica cotidiana en nuestros sindicatos y la única forma en que nosotros podemos irnos ganando, porque además es ese elemento, ¿no? Tenemos que ganarnos el respeto y la autoridad de nuestros compañeros en la medida en que tengamos las herramientas de conocimiento y de análisis para poder trabajar en los espacios de donde estamos laborando, incluyendo una negociación con la empresa, pues tenemos que llegar con una postura de voz muy sólida, muy contundente, con los argumentos que estamos dando para que podamos ser en esa parte escuchadas y no que nos vean, cumplan con la escucha y nos hagan a un lado. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Y en con todo este contexto muy somero que les estoy comentando, la red reflexionó en cómo podíamos en el mundo sindical avanzar. Traíamos experiencias personales muy fuertes de trabajo, de acoso, de discriminación, y que cada una de nosotros la había vivido y la había podido resolver como pudo. Pero cuando nos estuvimos planteando que había que impulsar y consolidar esos liderazgos, sí teníamos que formar un espacio colectivo en donde pudiéramos estar conectadas y que de alguna manera la compañera que tuviera algún problema pudiera tener un espacio ahora digital mucho más fácil, ¿no? Para decir, yo tengo este problema, necesito que me ayuden, he hecho esto, ¿qué me sugieren? Y entonces intercambiar a través de las redes, ahora digitales, antes eran teléfonos, cómo podemos intercambiar de manera colectiva los aprendizajes que tenemos y cómo podemos impulsar la organización y la defensa de nuestros derechos laborales. Y la experiencia que tenemos de generar estas redes, que son mujeres diversas, con diferentes posicionamientos políticos, con diferentes sectores de trabajo, hemos logrado construir la reflexión colectiva, el conocimiento y que cada una se puede regresar a su espacio de trabajo con una idea muy clara de cómo ella lo puede implementar y puede construir y superar los obstáculos que se les plantea cuando seguimos en un mundo
muy patriarcal y misógino en las prácticas cotidianas. Y bueno, vienen dos propuestas que también para nosotros han sido importantes, es cómo podemos ampliar la convocatoria de nuestros cursos, foros o lo que vayamos a hacer con otras organizaciones sindicales y con organizaciones de la sociedad civil. No solamente el mundo sindical es el único que conoce, sino que ahora las organizaciones defensoras de derechos laborales han ido construyendo parte de este conocimiento y donde su expertise de conocer toda la parte normativa y la forma en que podamos intercambiar con ellas estas experiencias nos va a dar una herramienta mucho mayor en este sentido. Por eso planteamos que participar en los cursos, los foros con otros trabajadores y trabajadoras va a abonar a que el conocimiento de estas trabajadoras, de ese sindicato, se amplíe porque se va a dar cuenta que no solamente es lo que pasa en mi sindicato, en mi empresa, sino que hay otras mujeres que tienen otra empresa, otros sindicatos o no tienen el sindicato y que están viviendo condiciones similares y que podemos compartir posibles formas de confrontar, de enfrentar y de solucionar los problemas que tenemos. Y eso va a ayudar a que se amplíen los conocimientos y se fortalezcan las fuerzas democráticas, tanto en nuestros espacios laborales como en el país en el cual estamos, pues, observando dinámicas complicadas, difíciles y que tenemos que empujar a que la gobernabilidad, la gobernanza en este país, pues pase también por el mundo de los sindicatos como parte central de las fuerzas políticas que pueden cambiar las condiciones en este país. El siguiente, por favor. Y pues ya por último es plantear que la capacitación que los sindicatos vayan construyendo, porque tenemos comisiones mixtas de capacitación donde pues lo que se negocia allí son la capacitación del puesto de trabajo, de las innovaciones tecnológicas, pero sí los sindicatos tienen su propio plan de formación que es cómo fortalecemos los liderazgos de hombres y de mujeres en nuestras empresas y en nuestros sindicatos para que sean ellos y ellas mismas las que puedan apropiarse de la negociación de su sección, de su delegación, pueda tener una parte muy importante, es que tenemos que incluir en la política del sindicato la participación de las trabajadoras con su voz y sus experiencias. Si no hacemos esto, seguimos con prácticas discriminatorias en donde todo el bagaje que las mujeres hemos tenido en el puesto de trabajo y en negociaciones que vamos llevando en nuestros espacios, pues vamos a quedar nuevamente nulificadas en esa participación. Y la inclusión de las trabajadoras en el proceso de formación y de organización de la defensa de los derechos laborales y de nuestros propios derechos, porque eso es lo que tenemos que tener también muy claro. Estamos inmersos en un proceso de los derechos laborales, pero en esos derechos laborales están los derechos de manera muy específicos que las mujeres estamos colocando hoy en las partes políticas públicas, en nuestros sindicatos y en las negociaciones colectivas. Si no logramos transitar que los derechos de las mujeres más específicos estén colocados en nuestros espacios a través de la formación con nuestros compañeros y compañeras, pues estamos sin poder avanzar de manera más profunda en la presencia y participación de nosotras. Y eso va a implicar que los programas de formación sindical que el sindicato va construyendo, las trabajadoras tengamos las posibilidades en donde vamos a tener las posibilidades de participar. Es decir, si yo no tengo el permiso sindical para asistir a la capacitación que el sindicato está convocando, pues vamos a seguir nuevamente marginadas de los procesos y cuando vienen cambios importantes, los compañeros que dicen es, no hay compañeras, no hay compañeras capaces. Pues no la va a haber porque en la medida que las mujeres que militamos en nuestro sindicato no tengamos los permisos sindicales y la cobertura que nuestro sindicato y nuestro contrato colectivo vaya teniendo, pues no vamos a estar avanzando en la presencia que debemos tener y nuestra participación ya con voz propia
en todas estas negociaciones. Creo que ya es la última, no sé, me falta una nada más. Y bueno, es solamente poner que el conocimiento es un derecho también en el mundo del trabajo. Y es una herramienta para defender nuestros derechos laborales y es una herramienta para erradicar la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo. Por eso las herramientas de formación, de capacitación de los liderazgos son unas herramientas para el cambio al interior de nuestros sindicatos y del mundo laboral en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Agradecemos tu participación en este evento. Y en este momento se abre el espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien estuvo escribiendo o anotando sus preguntas, si las quiere externar en este momento. Muchas gracias. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta ni respuesta. No sé si las compañeras ponentes quieran agregar algo más a su presentación. Si tienen alguna duda o algún comentario extra, solamente recordarles que a través de el chat grupal bueno, la compañera Alejandra estuvo compartiendo unas encuestas. Si nos pueden ayudar a contestar, por favor. Y si nos pueden ayudar también a dejar sus nombres completos en el chat para poderles enviar, bueno, y su correo electrónico para poderles extender un reconocimiento posteriormente. Muchísimas gracias. No, yo quiero comentar, Adriana. Sí, adelante, Alma. Sí, bueno, pues primero gracias por todas digo, no ubicaba que iba a ser así tan amplio, pero bueno, agradezco como todas las presentaciones que creo que desde distinta mirada, pues nos va dando como un panorama de las discusiones que se dan. Y yo quisiera retomar esto último que comentaba Rosario. Me parece que la experiencia mucho de las mujeres en el ámbito de lo público y para pues impulsar justamente esta organización sindical, para nosotras